Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Comenzamos nuestro repaso internacional de noticias con una recuperación accidentada, y es que así es como el Fondo Monetario Internacional ha titulado el último informe de perspectivas de la economía mundial publicado la semana pasada. En él, el organismo con sede en Washington rechaza la posibilidad de que la economía global pueda lograr un aterrizaje suave, con inflación en descenso y el crecimiento estable. En cambio, advierte de que los recientes episodios de inestabilidad financiera junto con la persistencia de la inflación apuntan a un aterrizaje forzoso de la economía global. El crecimiento mundial se ralentizará hasta el 2,8% en 2023, una décima menos de lo que se estimaba en enero, para repuntar hasta el 3% en 2024. Son las economías avanzadas las que lastran el crecimiento. La zona euro probablemente evitará la recesión, pero apenas crecerá un 0,8%. El Reino Unido, en cambio, caerá en recesión con una contracción del 0,3% del PIB, mientras que el PIB de Estados Unidos apenas se incrementará un 1,6%. Por su parte, el crecimiento se acelerará en algunos países emergentes como India y China, que con unas tasas de crecimiento estimado del 5,9 y 5,2% respectivamente, serán los verdaderos motores de la economía global, mientras que el resto de regiones emergentes realizarán una aportación marginal al PIB mundial. Por otra parte, la inflación se va a reducir este año del 8,7% que alcanzó en 2022 hasta el 7%, pero parece que la subyacente muestra signos de enquistamiento. Por último, identifica la guerra de Ucrania, los riesgos financieros, la persistencia de la inflación subyacente y la fragmentación económica como los principales riesgos para la economía global. En este sentido, destaca el difícil papel de las autoridades monetarias y fiscales para, por un lado, tratar de mejorar las perspectivas económicas y a la vez reducir los riesgos para el crecimiento. Y en China, el presidente brasileño Lula da Silva y su homólogo Xi Jinping han mantenido conversaciones en Pekín en una visita anticipada del líder de la mayor economía de Latinoamérica a su primer socio comercial. Uno de los principales objetivos de la visita era reforzar la relación económica entre los dos países, para lo que han firmado acuerdos bilaterales en múltiples áreas, desde la energía renovable a la sanidad. No obstante, ambos presidentes han recalcado también los intereses estratégicos comunes que comparten, así como que fortalecer los lazos entre ambos países es una prioridad después de que la relación entre Pekín y Brasilia se agriara durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Él mantenía una retórica contraria a la nación asiática. Además, el presidente brasileño ha coincidido con Xi Jinping en que la única salida a la denominada crisis de Ucrania es la de la negociación y el diálogo. Lula aprovechó la visita a China además para pronunciar un discurso en la toma de posesión de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de la presidencia del nuevo Banco de Desarrollo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el que criticó la supremacía del dólar en las transacciones comerciales, una proclama alineada con los esfuerzos chinos por promover el rol del renminbi en el comercio global. Estrechando lazos Colombia y China. Como ya ocurriese con otros países de Latinoamérica, China está tratando de aumentar su presencia en Colombia a través de la financiación internacional. Solo entre 2021 y 2022 la inversión extranjera directa en Colombia creció un 318%, distribuida en multitud de sectores económicos, desde energías renovables a seguridad o grandes proyectos de infraestructuras como el Metro de Bogotá o el megaproyecto del puerto de Antioquia. Pese a que Estados Unidos continúa siendo el primer país emisor de la inversión extranjera que llega a Colombia, lo cierto es que los inversores chinos cada vez tienen más peso en la economía latinoamericana. Han cambiado además los sectores a los que destinan la inversión, puesto que ya no se centran únicamente en el sector minero o energético como antes. Se trata, sin embargo, de una cifra pequeña comparada con la que reciben otros países sudamericanos como Chile, Perú, Ecuador o Brasil, que mantienen desde comienzos de siglo tratados comerciales bilaterales con el gigante asiático. La mayor llegada de inversión china a Colombia coincide con un momento en el que Estados Unidos se está tratando de revitalizar sus propias infraestructuras y las empresas regionales como Odebrecht, anteriormente muy dinámica en la región, arrastran un enorme riesgo reputacional. Y en Cuba, los bancos volverán a aceptar depósitos en efectivo en dólares estadounidenses tras el sorprendente levantamiento de una prohibición que impedía esta práctica. Los cubanos llevaban casi 2 años sin poder depositar dólares en efectivo en sus cuentas de bancos y otras instituciones financieras. El gobierno cubano introdujo la prohibición en 2021, alegando las continuas dificultades causadas por el embargo estadounidense en curso. La medida se produce en medio de la peor crisis económica que ha sufrido Cuba en décadas. Los cubanos se enfrentan a la escasez de alimentos, medicinas y gasolina, lo que ha provocado que se formen largas colas en tiendas y gasolineras. El anuncio del Banco Central no menciona los problemas económicos, sino que cita el reciente aumento del turismo y la recuperación gradual de la industria de servicios y el sector productivo como las razones que justifican el levantamiento de la prohibición. La medida se toma unos días antes de una reunión de alto nivel que tendrá lugar entre funcionarios cubanos y estadounidenses en Washington para tratar el tema de la migración.
Papel clave de Pekín en la renegociación de la deuda emergente. China ha anunciado que cooperará para resolver el punto muerto en el que se encuentran varias reestructuraciones de la deuda soberana en los países en desarrollo. El gobernador del Banco Central chino, Qi Gang, declaró el pasado 13 de abril ante los ministros de finanzas del G20 en Washington que el país estaba dispuesto a trabajar a través del denominado marco común para la reestructuración de la deuda soberana. Dicha deuda soberana de los países en desarrollo ha sido uno de los temas centrales de las últimas reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebradas esta primavera en Washington. El anuncio de China ha sido recibido con alegría, pero con cierto grado de escepticismo también. Uno de los puntos más tensos en estas conversaciones ha sido la insistencia de China en que los prestamistas multilaterales como el Banco Mundial y el FMI deberían romper con las normas sobre la prelación del pago y participar también en las reestructuraciones de la deuda soberana con quitas. Sin embargo, Pekín se encuentra con una fuerte oposición en la comunidad financiera a esta medida. Las instituciones multilaterales argumentan que deben mantener su estatus de acreedores preferentes exentos de reestructuraciones para sostener la elevada calificación crediticia que les permite financiar sus programas con facilidad a bajo coste. Manila rechaza lazos militares con Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunieron el pasado 11 de abril en Washington con sus homólogos filipinos en la primera reunión denominada 2+2 entre aliados en 7 años y la primera desde que el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. asumió el cargo el año pasado. La reunión se produjo al tiempo que Estados Unidos y Filipinas iniciaban unas maniobras militares conjuntas, las de mayor escala en 3 décadas y en medio de la creciente tensión con China en la región. En una declaración conjunta, los ministros expresaron sus firmes objeciones a las ilegales reclamaciones marítimas de Pekín en el mar de China Meridional, incluida la repetida concentración de buques de la milicia marítima china en la zona económica exclusiva de Filipinas. Asimismo, Austin anunció que estudian llegar a un acuerdo que daría al Pentágono acceso a las bases militares filipinas, lo que impulsaría la interoperabilidad entre ambos ejércitos. Y en Hong Kong condenan al líder de las protestas estudiantiles. Joshua Wong, uno de los activistas por la democracia más destacados de Hong Kong en los últimos años, fue condenado este 17 de abril a 3 meses de prisión por una filtración de información sobre un agente de la policía. El joven de 26 años se hizo célebre en las protestas de 2014 y galvanizó el apoyo internacional al movimiento prodemocrático de la excolonia británica, reuniéndose con políticos de Estados Unidos, Europa y otros países, y provocando la ira de Pekín, que dice de él que es una mano negra de fuerzas extranjeras. Según la sentencia, ha sido condenado por incumplir la prohibición judicial de revelar información personal sobre un agente de policía que abrió fuego en una protesta en 2019. Wong es una de las 47 figuras prodemocráticas que han sido acusadas de conspiración para cometer subversión, en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020. La mayor parte de ellas se han exiliado ya fuera del país. En Sri Lanka hay avances en la reestructuración de la deuda. Japón, India y Francia lanzaron ayer una plataforma especial para coordinar las conversaciones sobre la reestructuración de su deuda. El lanzamiento tuvo lugar al margen de las reuniones de primavera del Grupo del Banco Mundial y del FMI en Washington. Estuvieron presentes Shunichi Suzumi y Nirmala Sitharaman, ministros de Finanzas de Japón e India respectivamente, y Emmanuel Moulin, director general del Tesoro francés y presidente del Club París. Ranil Wickremesinghe, presidente y ministro de Hacienda de Sri Lanka, se unió virtualmente. Sri Lanka tuvo que obtener garantías del apoyo de los acreedores bilaterales para reestructurar su deuda a fin de asegurarse un rescate del FMI que necesitaba desesperadamente y que finalmente fue aprobado por el directorio ejecutivo del fondo el mes pasado. Suzuki declaró a la empresa tras la presentación de ayer que espera que China, el mayor acreedor bilateral de Sri Lanka, se una a la nueva iniciativa. La plataforma debería facilitar las negociaciones, pero podría tener dificultades para cumplir su mandato sin la participación de China, ya que todos los actores clave querrán estar seguros de que el gobierno de Colombo se compromete con ellos de forma imparcial o de que los acreedores participan de forma sólida. Y en Rusia, las sanciones comienzan a hacer efecto. El rublo se desplomó la pasada semana hasta los 82,4 rublos por dólar, el nivel más bajo en el último año como resultado de la caída de los ingresos petroleros en divisas. Las sanciones impuestas por las principales democracias occidentales, como el tope al precio del petróleo y la prohibición de importación de hidrocarburos por parte de la Unión Europea, están empezando a arrojar sus frutos. Hasta fecha reciente, las perturbaciones en los mercados energéticos, con los precios de los hidrocarburos en máximos históricos, no habían permitido ver los resultados de las medidas, pero ahora el escenario económico es mucho más desfavorable para el Kremlin. La continuada fuga de capitales unida a los menores ingresos petroleros han deteriorado la balanza por cuenta corriente, que ha registrado un superávit de 18.600 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, lo que representa una caída del 73% con respecto al mismo periodo de 2022. Además, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están tomando medidas para evitar que terceros países cooperen con Rusia para evitar las sanciones.
En su último comunicado, el Tesoro de Estados Unidos amenaza con tomar acciones contra terceros países. Washington ya había presionado a Emiratos Árabes y a Turquía para tratar de limitar las reexportaciones de productos sancionados, especialmente los tecnológicos. Por ello, Turquía prohibió el pasado mes el tránsito por su mercado de productos sancionados por la Unión Europea y el G7. La Unión Europea, por su parte, ha pedido mayor monitorización y transparencia de los intercambios comerciales a aquellos países en los que se había observado un incremento para las exportaciones hacia Rusia. Y en el norte de África, según unos documentos filtrados del Servicio de Inteligencia estadounidense, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi habría mandado fabricar 40.000 misiles para enviarlos a Rusia y apoyar así a Moscú en la guerra contra Ucrania, con la intención de mantenerlo en secreto para evitar represalias a Egipto por parte de los países occidentales. No hay indicios de que la venta llegase a producirse. El Cairo ha negado categóricamente la acusación y recalcado que apoyan un cese de las hostilidades y una solución política al conflicto, habiendo condenado públicamente la invasión rusa. Egipto es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense en materia de seguridad, por un valor aproximado de $1.000 millones anuales. En Siria, la Liga Árabe aplaza la rehabilitación de Assad. El ministro de Asuntos Exteriores de Siria visitó Arabia Saudí por primera vez en más de una década, lo que se interpreta como un nuevo indicio de que los gobiernos árabes que se opusieron al presidente Bashar al-Assad durante la guerra civil de su país continúan su acercamiento a Damasco. La visita se produjo días antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores árabes en Arabia Saudí en la que se debatió el restablecimiento de Siria en la Liga Árabe. Recordemos que Siria fue suspendida de la Organización Panárabe en 2012 a raíz de la brutal represión que lanzó al-Assad contra el levantamiento popular que desencadenó el estallido de la guerra civil. Es cierto que los lazos regionales se han recompuesto desde el devastador terremoto de febrero en el que murieron al menos 6.000 personas y a la vista del hecho incontestable de que Damasco, con el apoyo de Rusia e Irán, ha retomado el control total del país. A pesar de todo, la Liga Árabe ha decidido posponer su decisión, lo que refleja que todavía hay una importante división en torno a la rehabilitación diplomática de al-Assad. En concreto, parece que Qatar, Kuwait y Jordania todavía son reticentes a readmitir a Siria en la organización. La actitud hacia Irán puede estar también detrás de la decisión. Según las declaraciones de un funcionario árabe, readmitir a Siria mientras Irán tuviera tropas en el país y ejercía influencia sobre Assad equivaldría a recompensar a Teherán. En Kenia, salarios públicos impagados por problemas de liquidez. El presidente William Ruto ha reconocido las dificultades de su gobierno para hacer frente al pago de los salarios de los empleados públicos, excusándose en haber heredado una economía dilapidada y arcas vacías. Los miles de trabajadores afectados han amenazado con convocar una huelga en protesta, aunque las autoridades afirman que los pagos ya se han programado. La causa inmediata de esta escasez de liquidez ha sido el vencimiento de una cantidad indeterminada de bonos gubernamentales, que obligó al gobierno a elegir entre abonar los sueldos públicos o impagar esta deuda. Esto hace temer que Kenia se encamine hacia la situación de Ghana o Zambia, naciones que incumplieron sus obligaciones deudoras y actualmente se encuentran inmersos en complicadas negociaciones de reestructuración. No obstante, Nairobi ha subrayado la solvencia de las cuentas nacionales y niega la posibilidad de un default. El coste del servicio de la deuda estaría actualmente cerca del 60% de los ingresos públicos, un nivel elevadísimo. Y en Sudáfrica se incrementa la violencia política. Sudáfrica tiene una larga historia de violencia política, pero el asesinato de Clyde Murray, un destacado investigador anticorrupción a plena luz del día, se ha convertido en un auténtico escándalo. Murray lideraba la investigación de las acusaciones realizadas sobre una empresa muy próxima a figuras destacadas del partido gobernante, el ANC. Esta muerte no es la primera relacionada con el caso, pese a las recurrentes acusaciones de corrupción que pesaban sobre el gobierno de Jacob Zuma, su sucesor tanto en la presidencia como en el liderazgo del ANC, Cyril Ramaphosa, no ha promovido ningún avance a la lucha contra la corrupción. Sudáfrica sufre de unas altísimas tasas de homicidios, pero generalmente están relacionados con el crimen organizado. En las investigaciones anticorrupción, las amenazas y la intimidación son habituales, pero recientemente se ha producido un incremento en las muertes relacionadas con estos casos. En Sudán, sangrienta lucha por el control de la capital entre el ejército y el RSF. El pasado 15 de abril se desataron violentos enfrentamientos entre el ejército sudanés, que responde ante el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Estado de facto, y el grupo paramilitar RSF, liderado por el general Mohamed Hamdan Dagalo, que actúa como vicepresidente, conocido como Hemedti, en una descarnada lucha por el control del país. Se estima que podría haber más de 100 civiles muertos y más de 1.000 heridos, por lo que se teme que se produzca una espiral que acabe llevando a una guerra civil. Como se recordará, Sudán se encuentra en medio de una tumultuosa transición hacia la democracia. Desde el golpe militar de octubre de 2021, el país está gobernado por una junta militar con al-Burhan al frente. El acuerdo firmado
el pasado diciembre entre la Junta y el principal grupo de la oposición democrática, aunque estuvo sujeto a muchas críticas, prometía ciertos avances como el nombramiento del nuevo primer ministro y una autoridad de transición civil. El plazo límite para completarlo se superó el pasado 11 de abril, siendo la integración del RSF en el ejército regular el principal escollo para lograr el pacto. Todo ello intensificó la prolongada rivalidad entre Al-Burhan y Hemedti, y las tropas de RSF se estacionaron en Yartum, desafiando a la Junta y provocando una marcada escalada de la tensión. Ambos bandos se acusan mutuamente de comenzar los enfrentamientos armados. Las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China han pedido que se ponga fin a los combates. Y terminamos con la Unión Europea, porque las autoridades de Polonia, Hungría y Eslovaquia han prohibido las importaciones de trigo y otros productos agrícolas procedentes de Ucrania para proteger al sector primario de la llegada masiva del cereal procedente de Ucrania. Antes de la invasión, Ucrania exportaba el 90% de su trigo por vía marítima a través de los puertos del Mar Negro. Sin embargo, desde que Rusia comenzase la guerra, se hizo imposible continuar utilizando las mismas rutas comerciales. Se optó por dar salida al grano por vía terrestre, lo que ha terminado inundando los mercados de los países vecinos. De esta forma, las importaciones de maíz y trigo hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía han crecido un 2.300% en el último año. Lógicamente, la situación ha provocado malestar entre los agricultores en los distintos países del este de Europa, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas. La Comisión Europea no ha tardado en pronunciarse al respecto, rechazando de pleno la decisión, ya que la política comercial no es competencia de los Estados miembros, sino que la marca Bruselas. Las autoridades polacas, firmes aliados y defensores de Ucrania, han explicado que esta decisión no afecta al apoyo militar que seguirán brindando a Kiev. Se prevé que el ministro de Comercio polaco y su homólogo ucraniano se reúnan a lo largo de la próxima semana para buscar una solución al problema y asegurarse de que las exportaciones atraviesan el mercado polaco, pero no permanecen en el país. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.